no me daba cuenta de que pues no solo estaba haciendo mal las cosas, sino que estaba como en un círculo vicioso de repetir las mismas malas decisiones o lastimar consciente o inconscientemente a personas muy cercanas, principalmente mi familia. Hola, bienvenidos a Sendero de Triunfo. Para nosotros es un gusto tenerte nuevamente acá. Y si tú nos acompañas por primera vez, te pedimos que compartas este video con las personas que más necesitan. Tú sabes quiénes están a tu alrededor, que necesitan escuchar lo que hoy van a escuchar aquí. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, Camilo, es de Colombia y nos está acompañando hoy. Gracias, Martica. Bueno, me presento, mi nombre es Camilo Martínez, tengo 28 años, soy gestor administrativo. Actualmente también me encuentro estudiando administración de empresas y gracias por la invitación. Bueno, nos encanta tenerte acá y les queremos pedir a ustedes que hagan un comentario en este programa que van a ver, que pongan me gusta y que lo compartan, porque lo que van a escuchar el día de hoy va a impactar sus vidas y no sabemos a cuántas personas van a llegar y van a cambiar su vida. Vamos a empezar con una pregunta, Camilo, y es una pregunta muy sencilla que tiene que ver mucho con nuestra organización y es, ¿tú crees que la vida de un ser humano puede cambiar al aceptar una invitación a cenar? Sí, yo antes era como muy escéptico al querer ver cosas diferentes de pronto en mi vida porque estaba como en la monotonía de hacer todo de mis fuerzas por mi cuenta, pero no me daba cuenta de que pues no solo estaba haciendo mal las cosas, sino que estaba como en un círculo vicioso de repetir las mismas malas decisiones o lastimar consciente o inconscientemente a personas muy cercanas, principalmente mi familia. A tu familia. ¿Y cuando te invitaron a esa cena, qué pasó? Me llamó la atención que era algo totalmente diferente. Yo era muy como escéptico como a la parte de la religión, de Dios, pero algo que me gustó de la FINEC es que fue algo tan sencillo como compartir. En ese entonces fue un restaurante, un evento de jóvenes, compartir una hamburguesa, escuchar un testimonio de cambio de vida. Y lo que más me gustó es que nunca me sentí como señalado o juzgado. Fue algo diferente que yo dije, bueno, démosle la oportunidad al capítulo, a este grupo de personas, a ver qué puedo yo aprender. Y ya van 14 años de que acepté esta invitación. Perfecto, pero más que aceptar una invitación es conocer a la persona más importante de esta organización. ¿A quién conociste en esa cena de negocios? Me presentaron a un Jesús, a un Dios, pero no como yo estaba acostumbrado. A mí eran los que me llevaban casi que obligado cada 8 días a una iglesia. Pero entonces ese sentido como de obligación hizo como que yo de alguna forma me apartara de Dios. Pero cuando me invitan a una cena, un grupo de amigos, compartir una rica hamburguesa en ese entonces, pues me gustó, la verdad, cómo hablaban de ese Jesús, pero de una forma tan personal, donde me enseñaron a tener una relación personal con Dios, de acudir o buscar de Dios, de Jesús, de tratarlo como un amigo. Me enseñaron y aprendí lo que es a orar, que es simplemente en un lugar donde yo me sienta cómodo de hablar con Él. Yo era una persona demasiado tímida, no tenía tenía poca relación con compañeros, amigas o de relaciones, pero me gustó que aquí compartí con jóvenes de mi misma edad, donde había esa disposición de escucha, pero también de yo querer ver algo diferente en mi vida, que fue lo que me motivó a continuar cada 8 días al evento de jóvenes. Cuéntanos un poquito cómo era tu vida pasada, cuando niño, cómo fue la formación en esa familia, en ese hogar. Bueno, mi familia está conformada por mi papá, mi mamá, una hermana con la cual me llevo 7 años, yo soy el mayor. Pues hasta los 4 años, digamos que es poco lo que recuerdo, pero lo que hice mis papás es que no fue muy fácil, no estaban preparados.
Tuvieron casi que como que ni se improvisar muchas cosas. Ya a los 4 años, esa etapa de niñez, resumiendo, pues algo que me marcó mucho fue como esa falta de atención, digamos, de mis papás. Yo siempre estuve al cuidado de externos, tía, abuela, alguna niñera. Si no había de pronto para pagar una niñera, pues como es de transición primero, yo tenía que ya esa independencia, a veces irme solo al colegio, al jardín, o el verme solo. Me dejaban el almuerzo en una paila y yo tenía que llegar a calentar. Entonces era casi solo todo el día. Eh, por lo mismo que no tuve como ese guía o alguien que me apoyara en, mira hijo, las tareas se hacen así, o que me enseñara o que me guiara, pues me dejaba influenciar muy fácil por los que consideraba mis amigos. Entonces académicamente no me iba mal, aparte de eso pues obviamente me exigían en la casa, pero pues siempre fui un estudiante muy mediocre. Como a los 7 años ya llega mi hermana, digamos que algo cambia y es que ya no me sentía tan solo. Yo siempre sentí un vacío en mi corazón que no logré llenar y siempre sentí que algo me faltaba. Cuando nace mi hermana pues sentí como que ya no iba a estar solo, pero como que al cabo de ese primer año todo ese amor, ese cariño hacia ella, ese sentimiento como de hermano protector, amoroso, empezó a cambiarse. Empecé a sentir envidia, celos de ella, a odiarla, por el simple hecho de que empecé a ver cómo ella recibía cosas que yo no, pues nunca había recibido, como esa atención, ese afecto, que los regalos. Pues ella cuando nació con un quiste, pues tuvieron que operarla recién nacida. Obviamente todo eso generó aún más como que mis papás estuvieran más pendientes de ella. De pronto sin darse cuenta pues yo como que me fueron alejando, siempre enfocados en trabajar. Por lo mismo yo no rendía ni en el colegio, solo causaba problemas, citaciones, peleas, discusiones. Hasta primaria yo no encontraba valor en mi familia. Solo hasta poco tiempo después de llegar a FINEC yo perdí sexto grado. Creo que lo que más ahorita me marca es ver a mi mamá llorar, como decía que cómo era capaz de yo hacerle eso, cuando ella incluso se levanta muy temprano, a veces hacer desayuno, almuerzo. Yo nunca valoré eso, porque yo siempre pensaba que había nacido en la familia equivocada. Hubo un tiempo en donde, como yo tenía como 13, 14 años, empecé a notar ciertos comportamientos diferentes de mi papá, empecé a ser un poco más atento, como apoyarme un poco más en el tema de tareas, decirme que yo era inteligente, cosa que antes no era. A veces me decían que yo era un zángano, que no servía para nada. Yo me creía bruto porque eran palabras que yo escuchaba y por lo mismo no rendía en el colegio. Pero un día ya un amigo llega a mi casa con la familia y me invita a un evento de jóvenes. Y así es como yo llego por primera vez, ya hace 14 años, a un grupo de jóvenes que yo no conocía a nadie, donde yo era una persona demasiado nerviosa, hiperactiva, también muy grosera, tanto en forma de expresarme, en tratar a las personas, porque me adecué o me acostumbré, digamos, a llevar ese trato con mis amigos del colegio. ¿Qué pasa en la vida de Camilo cuando conoce a Jesucristo? ¿Cómo empieza a ser transformado esa autoestima y ese valor propio? Bueno, yo empiezo a involucrarme porque efectivamente al mismo tiempo que yo llegué mi mamá también empezó a asistir, también mi hermana pues siendo chiquitica, entonces como familia empezamos también a servir, a participar y de forma muy personal cada uno, asistiendo a los eventos, asistiendo a SAELES, empezamos a notar que también nos estábamos equivocando y estábamos hiriendo, lastimando pues al otro sin darnos cuenta. La primer milagro que hizo Dios fue que casi creo que fue ese año, pues mis papás se casaron, vieron en unión libre lo que yo tenía, así como 14, 15 años. Una semana antes pues, que se casaran pensaban como en separarse. Y yo creo que fue un momento clave porque en ese entonces yo estaba en bachillerato, ya había conocido compañeros más grandes, veía como a veces armaban sus cigarrillos de marihuana al lado mío o fumaban, pero siempre hubo algo como que me abstuvo de no llegar a ese punto. Yo creo que si Dios de pronto no hubiera intervenido en ese momento, de pronto no sé qué habría sido de mí o de pronto de mi hermana. Ese fue el primer milagro que hizo Jesús en mi vida. También me restauró como esa confianza y comunicación con mi familia. Yo con mi papá chocaba demasiado.
Tanto así pues en un Sahel, el primer Sahel que yo fui fue fuera de la ciudad, fui con él, tuve la oportunidad de contar parte de mi testimonio, yo pensando que de pronto él al saber todo lo malo me iba de pronto otra vez a pegar o a decir cosas, pero no fue así. Finalizando una charla simplemente me sacó aparte, me dijo que lo perdonara porque él no había sabido ser un buen papá conmigo. Me dijo pues cómo había lo malo que había sido conmigo, me pidió perdón y me dijo que me amaba. Y eso como que algo, no sé, me tocó adentro y como que algo sentí que se había liberado. Por primera vez había visto a mi papá disculparse, reconocer sí que se había equivocado y ahí algo empezó a cambiar. Por eso uno dice que un dicho muy popular, uno perdona pero no olvida. Y yo lo mantuve tiempo después, hasta que en otros a él se invirtieron los papeles. Yo, habían como 40 hombres y jóvenes. Yo pedí que pasara a mi papá al frente también. Reconocí que me había equivocado, le pedí perdón, le dije que lo amaba y nos abrazaron. Con mi hermana la relación cambió totalmente. Yo empecé a ser un hermano ya más amoroso, de no desquitarme con ella, porque entendí que de alguna forma yo me desquité con ella, de pronto haciéndola sentir como yo me sentía. Sí la debí marcar bastante. Empecé a cambiar mi trato hacia ella, comportarme como un hermano mayor, a compartir con ella, salir, a jugar, ver películas. Hoy en día pues la relación es diferente con ella. Otro milagro es que digamos yo era un joven que no tenía sueños, no tenía metas. Yo salí del colegio y no sabía qué estudiar, no sabía qué hacer con mi vida. Pero Dios siempre encuentra las formas para mostrar y enseñarnos. Tanto así que resumiendo pues me puso una carrera a la cual pues no me sentía a gusto, pero pues yo también cometí el error de no ser más persistente. Simplemente la dejé botada, que fue psicología, tiempo después también administración de empresas, como hasta segundo semestre. Pasé por la policía, esa es una experiencia bonita que me gusta contar, ahí entendí que Dios tiene un propósito para todos, que si que anhelamos algo y no se da, puede que no sea el momento, simplemente algo viene mejor para nosotros. Yo estaba haciendo el proceso de incorporación para oficial, donde pues me estaba casi que ayudando un general en ese entonces. Tenía carpeta separada, estaban los recursos, estaba todo, pero en una parte del proceso simplemente me dijeron muchas gracias, inténtelo el siguiente año. Obviamente me frustré principalmente con Dios porque era algo que quería, que anhelaba, pero me decían, Dios de pronto tiene algo diferente y Él tiene algo mejor para nosotros. Muchas veces los planes de Él son mejores de los que nosotros tenemos para nosotros mismos. Lo entendí un año después, cuando sucedió el atentado a la General Santander, donde pues llamaron la esposa de ese general a mi mamá y dijo, Mirancita no sabe cuánto Dios los ama y quiere a tu hijo, y pues no permitió que pasaran. De pronto esa pudo ser la razón o no. Ahí yo entendí y desde ese momento ya, si algo pasa o no pasa, simplemente doy gracias y le pido a Dios que me dé la revelación de el por qué, si esto es lo correcto, si no es lo correcto. Tiempo después, bueno, llegó pandemia. Digamos que es otra etapa dura porque el encierro, estaba sobreendeudado por tomar malas decisiones. Entonces digamos que el encierro me dejé llevar por ansiedad de comer de más, el estrés constante de saber qué pagar, qué no pagar. Digamos que la parte financiera, solo como hasta el año pasado, empecé a ver como un milagro, pero porque principalmente entendí que yo estaba haciendo las cosas mal. No estaba administrando bien mi dinero, solo me estaba endeudando, no estaba honrando correctamente a mis padres, estaba de un trabajo en otro, no tenían como esa estabilidad. Tomé, digamos, otras malas decisiones que fue, digamos, que como que tratar de nuevamente llenar un vacío en el corazón, involucrarme con una persona y con otra y otra, hasta el punto que lastimé también varias mujeres. En su momento, ya cuando nuevamente me rendí a los pies de Cristo, empecé otra vez a buscar de Él y a querer yo hacer las cosas diferentes porque mi vida estaba demasiado mal en todo sentido. Entonces tuve que empezar a tomar decisiones diferentes. La primera fue encaminarme nuevamente con Dios, empezar a servir en los capítulos, a estar un poco más activo y también a hacer testimonio. Me había retirado porque sabía que estaba haciendo las cosas mal, entonces prefería no servir.
Pero Dios es tan grande que empezó nuevamente a transformar mi corazón, a cambiar mi entorno, a alejar todas estas tentaciones. Todo empezó cuando yo dispuse mi corazón en no solo querer, sino también hacer las cosas diferentes. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que te están escuchando allá, que de pronto están en medio de la drogadicción, del alcoholismo, de la pornografía, del mal manejo de las finanzas? Bueno, es que has pasado por muchas situaciones y Jesucristo ha venido dándote oportunidades, porque has dicho, me he ido de acá, he vuelto, pero has conocido ese amor y misericordia de Jesús. Cuéntales a ellos por qué es tan importante aceptar estas cenas y estas invitaciones para conocer a Jesucristo. Pues yo le entendí que es como la oportunidad de ver de pronto una situación o la vida desde otra perspectiva. Que de pronto la situación que yo estoy pasando, otra persona ya la vivió. Entonces escuchar cuál es esa clave, que principalmente es Dios, es Jesús, pero más allá es cuál fue como el proceso a seguir o el paso a paso, como digo yo muchas veces, salir de ese hueco. Entonces la invitación es darse esa oportunidad de ver y querer ver algo diferente. Que si uno hace la tarea juicioso de un mes, 2 meses, puede asegurar incluso desde la primera reunión que algo diferente vamos a empezar a ver en nuestras vidas. Si Jesucristo lo hizo en la vida de Camilo, también lo puede hacer en la tuya. Y es sencillo, es repetir unas palabras de verdad con todo el corazón y con toda la conciencia de que vamos a tener un cambio en nuestra vida. Es repetir unas palabras que inviten a Jesucristo a nuestro corazón, a nuestra vida, para que Él tome control de ella. Entonces te vamos a pedir que nos orientes con esas cortas palabras, pero muy profundas y poderosas para recibir a Jesucristo. Repitan con nosotros a viva voz. La primera vez que yo escuché estas palabras, pero no les encontré sentido, pero fue con el tiempo que realmente empecé a entenderlas, que esa fue la llave y la clave para primero aceptar a Jesús en mi corazón y lo segundo para empezar a disponerme y a empezar a ver milagros en mi vida. Estas palabras dicen así: Padre Celestial, hoy reconozco que soy pecador, y que he pecado, y me arrepiento de mis pecados. Hoy te abro las puertas de mi corazón, y te reconozco como mi único Señor, sanador y Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camilo, qué lindo de verdad ese testimonio, ha sido un testimonio muy impactante y yo sé que todas las personas que lo escucharon hoy lo van a compartir, van a dejar su comentario y van a colocar ahí me gusta. Necesitamos alcanzar a más personas, a llegar a más gente que necesita escuchar estas palabras de esperanza. Nos vemos dentro de 8 días, sábado 5 de la tarde, hora colombiana. Gracias, Camilo, y hasta pronto. Gracias, hasta luego.